Sí, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo muy puntuales a la mesa que habla sobre los PERTEs del Ministerio de Industria, en este caso también del Ministerio de Transición Ecológica. Una mesa que, por simplificar, vamos a llamarla de descarbonización de la industria. Y vamos a hablar desde diversos puntos de vista. Hemos hecho una mesa, creo que cubre una visión desde el sector público, una visión desde el sector privado aglutinado en plataformas, el sector público con representantes del Instituto de Ahorro Energético, en mi caso del PERTE Descarbonización Industrial, y también de la Oficina de Patentes y Marcas. Voy a presentar primero a los ponentes. Y a mí, la verdad es que no me presenté porque la mayoría de los que estáis aquí yo os conozco y supongo que me conocéis también, ¿no? Pero bueno, yo soy Luis Ángel Colunga, el comisionado especial del PERTE Descarbonización Industrial. Estaba pensando en decir alto comisionado porque mucha gente se confunde, pero no. Esto siempre hago la broma de que alto comisionado es para la ONU y especial para el FBI. Pues en este caso el Ministerio decidió hacer un comisionado especial del PERTE. Aquí me tenéis y voy a presentar a los 4 ponentes, que son Marusa Sánchez, que es directora del Departamento de Captura y Uso de Carbono y Almacenamiento de Carbono en Holcim, España. Marusa es licenciada en Química por la Universidad de Córdoba y en Bioquímica por la Universidad de Sevilla. Tiene un par de máster, no voy a leerlos porque son largos y perderíamos mucho tiempo. Todos los que están aquí tienen una amplia formación académica y una trayectoria profesional muy larga. Marusa, como dije antes, ahora mismo es directora del Departamento de Captura y Uso y Almacenamiento de CO2 en la multinacional Holcim de cemento. Sara Pérez, que es la siguiente. Sara Pérez Díaz, técnico del Departamento de Hidrógeno Renovable en el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, NIDAE. Es técnico de este departamento, ha participado mucho en todo el diseño y gestión de todas las líneas de ayuda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y ha prestado apoyo en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico en el desarrollo normativo del sector. Trabajó en temas de marco regulatorio, estrategia en el IDAE y ahora está trabajando como dije anteriormente, en el Departamento de Hidrógeno Renovable, muy importante cuando hablamos de descarbonización de la industria española en este momento, ¿no? Jesús Frías, que es técnico examinador de patentes en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Lleva en esta oficina desde el año 2021 como examinador de patentes en el área de patente física y eléctrica, y está trabajando tanto con solicitudes nacionales como en solicitudes de cooperación en materia de patentes, que ellos lo denominan PCT. Y trabaja también elaborando informes y creo que nos va a dar una visión bastante importante hablando de todo lo que tiene que ver con las patentes y todo el registro de tecnologías para la descarbonización. Y por último, Pedro Mora, que es el presidente de la Plataforma Tecnológica Española del CO2. Como presidente de la plataforma está aquí en esta mesa. Él también es director técnico de la patronal Oficemen, que tiene que ver la patronal del cemento. Pero bueno, tenemos una trabajadora del sector y vamos a hablar con Pedro desde otro punto de vista, ¿no? De esta plataforma que es mucho más amplia. Pedro es ingeniero de minas y energía, es profesor en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y también en la Universidad Politécnica de Madrid, y tiene pues una amplia experiencia en todo lo que tiene que ver no solamente con descarbonización, sino con seguridad, salud en el trabajo, con seguridad minera, y ha trabajado también con el Ministerio de Transición Ecológica. Vamos a empezar ya al debate. Tenemos que ser muy escrupulosos con el tiempo, ya sabéis, porque hay otro debate posterior y luego la inauguración con el ministro, el consejero de Economía, con el alcalde de Málaga. Entonces, la primera pregunta, yo quiero enfocar el debate desde el punto de vista, ya lo dije antes, de la administración y del sector empresarial, en este caso privado, ¿no? Y la primera pregunta se la quiero hacer a Pedro porque el concepto de descarbonización, ya sabéis que estamos hablando de sustitución de combustibles fósiles por otro tipo de combustibles. El PERTE al que yo represento es el PERTE Descarbonización Industrial, y lo que quiere es eliminar el gas en la medida de sus posibilidades, eliminar el carbón como combustible, eliminar el fuel, y todo ello con 2 objetivos. Uno,
una autonomía estratégica mucho mayor porque tendremos fuentes de energía que son propias en la mayoría de los casos, y otro objetivo importante, reducir las emisiones de CO2. Y Pedro, tú como presidente de esta plataforma, yo creo que nos des una visión muy general y breve a ser posible, aunque es difícil, de la situación actual, de cómo ves tú, qué tecnologías son las que hay, las que están disponibles, qué tecnologías son y qué tenemos que hacer para descarbonizar la industria española, si es que somos capaces de descarbonizarla en un tiempo relativamente corto. Muchas gracias, Luis Ángel. Pues tenemos que ser capaces, porque la industria de mediados del siglo XXI o es descarbonizada o no va a existir. Por lo menos no va a existir en nuestro territorio. Realmente las soluciones de descarbonización son una panoplia de soluciones tecnológicas adaptada a cada uno de los sectores. No solamente debemos hablar de descarbonizar el calor, en la medida de lo posible debemos desfosilizar el calor. Pero cuando hablamos de descarbonizar, yo tengo ahí un pequeño punto de duda. El CO2 que tenemos hoy en nuestras chimeneas, que echamos a la atmósfera, probablemente es la materia prima de la industria química de mañana. Cuando hayamos desfosilizado nuestra economía, seguiremos haciendo plásticos, seguiremos haciendo tantos y tantos elementos combustibles sintéticos para la aviación. Por lo tanto, el primer mensaje es: hay una panoplia multitecnológica, incipiente, y no podemos poner todos los huevos en el mismo cesto. Debemos diversificar. No es lo mismo descarbonizar o desfosilizar el calor de una tipología de industria que de otra donde tienes emisiones de proceso que no van ligadas a los combustibles como la cal, el cemento o una parte importante de la química. En España tenemos crackers muy competitivos y que tienen sus emisiones de proceso. La segunda cuestión es que para poder dar un servicio multitecnológico a la industria, hay que generar infraestructuras estratégicas como país. Y esa es la parte que desde nuestro punto de vista se está olvidando un poco. ¿Cómo generamos esas infraestructuras como en su momento se hizo con Red Eléctrica y la red para poder desarrollar energías renovables, con Enagas en su momento cuando el despliegue de gas natural? Bueno, pues hoy necesitamos infraestructuras estratégicas de almacenamiento energético, de transporte de CO2, de almacenamiento de CO2, de transporte de hidrógeno verde. Y esa es la primera cuestión que desde lo público yo me haría. Y la tercera es que todo esto encima tenemos que conseguirlo siendo competitivos. Ahí hemos dicho nada. La curva de aprendizaje que tenemos hoy, y hemos tenido experiencias en España en el pasado con el tema energético, las fotovoltaicas, pues requiere un esfuerzo muy importante desde lo público. Esa curva de aprendizaje hay que apoyarla, no solo las inversiones iniciales, sino la propia curva de aprendizaje. Y la cuarta idea, que ya te desarrollaré después, es, y encima pensando cuáles son nuestros recursos autóctonos como país. Porque hoy lo que más se pide desde el mundo industrial es disponer de una seguridad jurídica, pero una seguridad de abastecimiento con recursos propios del sitio donde produces. Ahora mismo son los 4 pilares. Muy bien, Pedro. Y un poco recogiendo, estabas hablando de energías alternativas, estás hablando de recursos, almacenamiento. Sara, tú trabajas en el IDAE y una de las preguntas que quería hacerte era: hay un PERTE que es el de energía renovable, hidrógeno renovable y almacenamiento. Que nos explicaras un poco, si es que puedes, porque a mí se me dicen que explique en 2 minutos el PERTE descarbonización, digo no. O sea, bueno, pues tú tienes que decirme que sí. Explícame las características de tu PERTE. Vale, muchas gracias por la invitación, de lo primero. Tienes un par de minutos más otros 2, no te preocupes. Vale. Intentaré hacer unas breves pinceladas para contaros muy resumidamente lo que es el PERTE ERA, que es el PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento energético. Esto es, primero comentar que es uno de los proyectos. Los PERTE son proyectos que el gobierno ha identificado como que tienen un potencial para recuperación
económica del país, ¿no? Que yo creo que es algo que ya estamos viendo, por ejemplo, el PERTE era los beneficios que está teniendo actualmente en la economía del país. Entonces, por daros dos cifras generales, el PERTE era va a movilizar 16.300 millones de euros, de los cuales casi 7.000 millones de euros son de inversión pública. Esto implica, se estima que va a crear 280.000 empleos, teniendo en cuenta tanto empleo directo, indirecto como inducido. Entonces, yo creo que estas cifras pues, demuestran que efectivamente es un proyecto estratégico importante para la recuperación económica de España y además para una recuperación económica que apoye sectores que obviamente tienen un gran potencial de futuro y son sectores como es el sector industrial o el sector energético que provocan un tejido empresarial y laboral fuerte y sostenible en el tiempo. Entonces el PERTE, resumiendo mucho, se divide en 26 medidas transformadoras, son 26 medidas en mecanismos de apoyo, sobre todo a empresas y a particulares, a empresas principalmente este PERTE, y se dividen en 3 fases. No son 3 fases cronológicas, sino que son 3 fases más bien relacionadas con el desarrollo tecnológico. Hay una primera fase de I+D+I, en el que se apoyan todas las actividades de investigación industrial, desarrollo experimental, incluso investigación un poco más fundamental, que por ejemplo aquí hay en el caso de hidrógeno, que es lo que yo más conozco, pues hay una línea de ayudas enfocada a toda la cadena de valor del hidrógeno renovable, a investigar sobre materiales, nuevas formas de almacenamiento, nuevos electrolizadores, etcétera. O sea, la idea es apoyar la investigación y el desarrollo en toda la cadena de valor de las energías renovables, el almacenamiento y el hidrógeno renovable. Luego hay una fase 2 de capacidades, denominada capacidades, que es para aumentar las capacidades tanto tecnológicas como productivas de estos sectores. Aquí, por ejemplo, se ha apoyado con ya proyectos aprobados la fabricación la instalación de nuevas fábricas en España, porque la idea también es que toda la cadena de valor de las energías renovables, del hidrógeno renovable, esté en España, bueno, a nivel europeo y en particular en España. Entonces se está apoyando la fabricación de equipos, de los equipos fundamentales y de los componentes aquí en España. Entonces, por ejemplo, también como ejemplo en el caso del hidrógeno, pues se han apoyado nuevas fábricas de electrolizadores, se han apoyado fábricas de hidrogeneras, se han apoyado fábricas de componentes auxiliares de la cadena de valor. Igualmente, se ha apoyado el desarrollo de prototipos, por ejemplo, en movilidad impulsada por hidrógeno renovable. Tenemos proyectos de prototipos que van desde la movilidad por carretera, movilidad marítima, ferroviaria, aérea. Ha habido bastante éxito en las convocatorias y hay proyectos de desarrollo de nuevos prototipos en todo este tipo de tecnologías. Y por último, la fase 3, que se denomina la fase de despliegue, que es el apoyo ya a proyectos en fase, digamos, comercial. Como puede ser la producción de biogás, la producción de eólica, pilotos de eólica marina que están empezando a desarrollarse en España, la producción de hidrógeno renovable y también de consumo de hidrógeno renovable. Ya, digamos, todos los proyectos que están en una fase ya comercial y de explotación. Luego hay medidas transversales que apoyan a estas tres fases. Y bueno, he de decir que ya está, el PERTE se aprobó en el año 22, ya está bastante avanzado y ya se ha ejecutado una parte importante del presupuesto que estaba previsto. También ahora, me imagino que ya lo conocéis, antes de verano, en junio del 23, el Gobierno envió a Bruselas la adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que esta adenda está muy enfocada al PERTE, a reforzar el PERTE, también debido al éxito de las convocatorias hasta el momento. Esta adenda del plan de recuperación, que todavía está en fase de negociación con Bruselas, no está aprobado, pero la idea es que llegue a tener un presupuesto de 2.600 millones de euros adicionales, dividido en 2 inversiones, una de ellas enfocada a las energías renovables y al almacenamiento, y la segunda de ellas enfocada al hidrógeno renovable, que luego, si tengo tiempo, podré comentar también. Sí, bueno, en resumen, yo creo que esto es lo más importante.
Sí, y vamos a pasar a Marusia. Marusia, como dije antes, es la directora de Holcim. Holcim es o quizás sea la mayor multinacional de cemento, ¿no? La empresa líder a nivel mundial. En España tiene unas cuantas plantas. Conocemos en el Ministerio, porque hemos mantenido varias reuniones ya de trabajo, los proyectos de descarbonización. Deciros que en España me parece que están funcionando hoy en día 25 plantas de cemento, y todas ellas tienen que, en unas cuantas compañías, la verdad es que el sector del cemento, pues al final son 10, 12 compañías como mucho, no recuerdo ahora. Hemos estado con todas y Holcim tiene proyectos muy interesantes. El cemento es un problema, Marusia, o sea, la descarbonización, porque genera además CO2 en el proceso. Estáis hablando mucho de captura, almacenamiento, tenéis muchos retos por delante, pero también vosotros veis como una oportunidad toda la descarbonización. Explícanos por qué, y esto nos lo dice Holcim cada vez que nos ve, dice, esto es un reto, pero es una oportunidad. ¿Qué oportunidad es una descarbonización para una compañía como la vuestra, que es líder a nivel mundial en producción de cemento? A ver, bueno, lo primero, como bien has dicho, nosotros somos fabricantes de materiales de construcción. La construcción es responsable del 7% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. Entonces, eso es un reto, es un desafío de reducir ese impacto. Pero también es cierto que a la vez, para seguir evolucionando, para seguir el desarrollo y para seguir teniendo acceso al principal material de construcción que tenemos, que es el hormigón, tenemos que afrontar este desafío. O sea, el hormigón tenemos que fabricarlo. Por eso decimos que es un reto, pero es una oportunidad a la vez. ¿Por qué es una oportunidad? Bueno, pues porque esto lo que nos permite es desarrollar estrategias de acelerar este crecimiento verde, partiendo desde lo que es la descarbonización de nuestras propias operaciones industriales, que eso es como el principio básico, bien por todas las palancas de uso de combustibles alternativos, uso de materias primas alternativas, energía verde, pero yendo más allá también, captura y uso de CO2, que después entraremos en ella. Además de eso, con esta descarbonización, nos permite ir un paso más allá, y es hacer materiales de construcción que son imprescindibles, pero más sostenibles también. Entonces se trata de desarrollar gamas de productos, en nuestro caso, en el caso de Holcim, EcoPlanet, EcoPack, que son gamas de productos que tienen entre un 30 y un 70% de impacto de CO2 inferior a lo que es el hormigón y el cemento convencional. Esto es fundamental, no solo porque la huella al final en el edificio va a ser menor solo por eso, sino porque también estos productos se deben desarrollar con el objetivo de que el edificio sea más sostenible. De este 7% que hablaba al principio, realmente el material de construcción es el responsable del 30%. El 70% restante está asociado a la construcción, pero es el uso, es la vida útil de los edificios. Tenemos que encontrar materiales que sean más sostenibles y que permitan que el consumo, la vida útil, la reciclabilidad de nuestros edificios sea superior. Entonces, nuestro reto está en desarrollar todas estas soluciones de construcción sostenibles que permitirán que la sociedad avance, pero de una forma más sostenible también. Y ya el último elemento para cerrar el ciclo es la economía circular. O sea, en construcción, el hormigón es prácticamente al 100% reciclable. Si tenemos preparadas unas infraestructuras que nos permitan recuperar ese valor del producto, todo ese producto puede entrar de nuevo como origen, como materia prima de nuestras instalaciones. Y por lo tanto, así podemos decir que ese reto del CO2 en realidad lo tenemos que ver como una oportunidad, porque está ahí. Bien, gracias, Marusia. Y Jesús, estamos hablando de tecnologías, antes hablaba de tecnologías incluso aún no disponibles, por lo menos con una cierta escala y fiabilidad. En materia de patentes, ¿cuáles son los sectores de la técnica a destacar dentro de las tecnologías de descarbonización? Quisiera hablar primero de una clasificación que hace la Oficina Europea, que son las llamadas tecnologías de mitigación del cambio climático. Todo lo que voy a hablar en esta sección va a ser un poco de eso. Dentro de esta clasificación, a nivel nacional en España,
desde 2006 a 2020 las tecnologías que más se han publicado relativas a esto, a la mitigación contra el cambio climático, sería la solar térmica, que tuvo un auge bastante importante en los 2000, la energía eólica, que sabemos un poco la importancia que tiene actualmente a nivel de generación, y en los últimos años se ha experimentado también un desarrollo de las patentes relacionadas con la solar fotovoltaica, dado también un poco el desarrollo que está empezando a coger el tema de almacenamiento eléctrico. ¿Quiénes son los que más presentan este tipo de patentes? El 85% de las patentes publicadas de este sector son del sector privado, mientras que de las cuales el 50% son empresas y el 35% son particulares. El resto son organismos públicos. También me gustaría hacer una distinción entre 3 grandes categorías tecnológicas, que serían las tecnologías de generación, las tecnologías de uso final, que son asociadas con aislamientos o con eficiencia energética, y también, por último, las enabling technologies, que serían tecnologías que engloban el vector energético, como por ejemplo el hidrógeno, sistemas de almacenamiento eléctrico, etcétera, etcétera. Si bien las tecnologías de uso final y las tecnologías de generación se han visto un poco estancadas en los últimos años, dado que han alcanzado cierta madurez tecnológica, y eso les ha dejado como muy poco margen de mejora, cada vez menos, las enabling technologies asociadas al hidrógeno, asociadas al almacenamiento, sí que han experimentado un crecimiento bastante importante. En torno al 25% de las patentes publicadas de esta categoría de mitigación contra el cambio climático son enabling technologies, asociadas, como he dicho, hidrógeno, almacenamiento, etcétera. El 17% de ellas son transporte de carretera, asociadas a baterías también de vehículo eléctrico o a alternativas a los motores de combustión tradicionales. Luego también es interesante que desde 2015 también las empresas, los que más patentes han solicitado, han sido asociadas también a baterías y a vehículo eléctrico, como puede ser LG, Hyundai y Toyota. Luego también un factor a tener en cuenta que quería comentar es dónde se busca internacionalizar más las patentes, en qué países se busca proteger determinadas invenciones. Esto da una idea también de dónde se ve que existe un mercado donde se puedan explotar esas patentes, donde se pueda tener ese monopolio que al final te otorga una patente. Y los países más importantes pues son Estados Unidos, China y a nivel europeo, la protección de la patente europea, que es una protección a nivel europeo. Sí que es también importante destacar que en el caso de China, la gran mayoría de las patentes que se presentan no se internacionalizan, sino que se quedan a nivel nacional. Y luego también quería comentar una serie de ejemplos que creo que son también bastante ilustrativos. Que sea rápido porque nos quedan 15 minutos. Muy breve. De los ganadores de los premios que otorgó la Oficina Europea en materia de patentes. Uno sería una transformación de desechos y residuos en soluciones renovables de alta calidad. Otra sería un sistema que reduce el riesgo de incendios en baterías de ion litio, que al final los incendios en este tipo de baterías son bastante peligrosos, alcanzan temperaturas muy elevadas, etcétera. Y otro sería una forma de almacenar hidrógeno mediante discos sólidos, que emplean hidruro de magnesio con aditivos metálicos y grafito, de manera que se evita un poco el problema de tener que presurizar o pasar a estado líquido el hidrógeno. Y ya no... Es interesante ver todas las patentes, pero no tenemos tiempo. Sí. Y además espero que haya muchas más, porque una de las preguntas que quiero hacerle a Pedro ahora, estamos hablando de financiación pública, estamos hablando de patentes que, por lo que se vio, pues la mayoría son de empresas y de iniciativa privada. Hablabas de un 35% iniciativa privada en patentes, retos de los sectores, nuevos productos. Siempre que hay una empresa privada
ya nos dijo hasta la marca de este cemento, o sea que cuando salgamos, no te preocupes, que ya tomaremos nota. Ellos tienen que vender su producto, lógicamente, hay que ser competitivo, Pedro. Pero aquí una pregunta muy concreta. ¿Tú crees que tiene España recursos y capacidades para liderar una industria descarbonizada y competitiva con todos estos mimbres de los que estamos viendo que hay? Sin duda, sin duda. Y soy absolutamente positivo, pero tenemos que analizar de forma muy detallada. Como siempre, los ingenieros se nos acusa de ser un poquito cuadriculados, pero voy a ser un poco cuadriculado a la hora de hacer las cuentas. Aproximadamente el 40-45% de las emisiones de CO2 de la industria española está en ETS, proviene de CO2 de proceso y CO2 de altas temperaturas, donde no hay tecnologías ni con hidrógeno ni con electrificación para descarbonizar. Por lo tanto, estamos hablando que aproximadamente 35 millones de toneladas de CO2 al año necesitamos capturarlas en las chimeneas para intentar darle, a través de nuevos procesos, usos y o almacenamiento geológico profundo, como están haciendo todos los países europeos, Francia, Italia, Noruega, Dinamarca, etc. Esta es una línea tecnológica donde no solamente es posible, tenemos patentes, tenemos, bueno, tú eres asturiano, tienes en Asturias la primera patente de captura de CO2 que se hizo en Europa, con una planta piloto funcionando, tenemos acuíferos salinos profundos para el almacenamiento, la regulación europea sobre usos del CO2 está terminándose, tenemos aquí en Andalucía una empresa importante que está desarrollando todo un hub para hidrógeno verde, combustibles sintéticos a partir de CO2 capturado. Por lo tanto, tenemos tecnología, tenemos mimbres para ese 40% del CO2. Pero es que para el otro 60%, que normalmente se basa en electrificación y en combustibles de reducida huella de carbono, a ser posible maximizados en hidrógeno, también tenemos tecnología, pero todavía es más. Hablaba de las baterías. Bueno, pues tenemos 3 magníficos yacimientos de litio en España sin explotar. Vamos a electrificar el transporte, cuarto pilar que yo comentaba al principio, sin hacerlo basándonos en nuestros recursos autóctonos. Bueno, ¿de qué va esta ecuación y este mix? De tener claro cómo nos organizamos y tener claro desde lo público qué cobertura necesita lo privado para desarrollarse aquí. Esas son las piezas clave. Muy bien, gracias, Jesús. Estamos hablando ahora de una de los combustibles alternativos de los que habla todo el mundo, que es el combustible que pensamos que es de futuro, es el hidrógeno. Hablabas antes, Sara, del PERTE, que es un PERTE que se denomina de energía renovable, hidrógeno renovable. ¿Cómo puede el hidrógeno renovable impulsar esta descarbonización industrial? Y luego, en tu PERTE hay líneas concretas para el hidrógeno. Explícanos un poco todo esto con esta brevedad que os pido, por favor, porque cada vez nos queda menos tiempo. Bien, pues yo como han comentado mis compañeros y compañeras de mesa, yo creo que no va a haber una solución única para todo el mundo, no va a haber una solución única para descarbonizar la industria. Va a ser necesario un conjunto de soluciones y entre todas ellas se logrará, tengo la confianza, descarbonizar la industria, pero no cabe duda que el hidrógeno renovable va a ser una de estas soluciones, aunque no la única. También quiero destacar que tanto la estrategia europea como la hoja de ruta del hidrógeno renovable española indica que el hidrógeno renovable se ha de utilizar para aquellos sectores denominados de difícil abatimiento de emisiones, es decir, cuando no hay otra solución, como puede ser la electrificación, otra solución más tecnológicamente y económicamente viable. Entonces, dentro de este marco, yo sí que creo que el hidrógeno renovable va a jugar un papel muy importante en la descarbonización de la industria y lo estamos viendo, por ejemplo, las líneas que trabajamos en el IDAE, que ya tienen muchos proyectos aprobados, que las nuevas líneas que se van a sacar, el hidrógeno va a jugar un papel muy importante, primero como materia prima, sustituyendo hidrógeno gris. Ya en España se consumen 500.000 toneladas
de hidrógeno gris al año, que es lo primero que hay que descarbonizar. Segundo, para usos térmicos de altas temperaturas que no se pueden descarbonizar mediante otras tecnologías. Para la movilidad pesada, donde la electrificación no es tan económicamente viable, ¿no? También para los SAFs, los nuevos combustibles, tanto en la aviación como en el sector marítimo. Y luego aplicaciones innovadoras que denominamos, pues que puede ser por ejemplo, en puertos, para la alimentación a buques en los puertos, aeropuertos, etcétera. Entonces yo creo que lo que marca la hoja de ruta española, que es en estos sectores donde el hidrógeno tiene un potencial importante para descarbonizar. Y respecto a tu segunda pregunta, en líneas abiertas en el IDAEA hay convocatorias tanto para el desarrollo de I+D+I, como he comentado antes, también para el desarrollo de prototipos, de nuevos prototipos, soluciones tanto para la producción de hidrógeno, para el consumo de hidrógeno. También eso es importante decirlo. También hay ayudas para que las industrias puedan, por ejemplo, sustituir sus quemadores, sus hornos, sus procesos industriales para empezar a utilizar hidrógeno en vez de gas natural o coque o hidrógeno gris. Hay ayudas tanto para la fase de producción como para la fase de consumo. Creo que con el tiempo que tengo ya... Pues muy bien, muchas gracias. Sí, todavía nos queda para discutir un poco más. Y ahora, Marusa, estamos hablando, bueno, ya ves, la parte pública, con ayudas, te habla de tecnologías, está estudiando y ver cómo puede financiar también la oficina de patentes, o sea, ya ves, bueno, pues incluso alguna se nos habla, que es un recurso, pero desde el mundo privado, desde las empresas españolas, que para llegar a una transición hacia un modelo económico más sostenible y un modelo sostenible y competitivo, ¿cómo podéis las empresas españolas liderar todo este proceso? Porque estamos hablando desde una tierra que, bueno, pues que quiere ser hub de renovable, que quiere liderar toda la transformación ecológica y la descarbonización a nivel mundial. Bueno, pues yo me voy a apoyar lo que ha comentado Pedro, lo que ha comentado Sara. Sí. Es parte de esa estrategia que nosotros como industria podemos utilizar. En el caso del cemento tenemos esa problemática del hard to abate, es decir, 2/3 de nuestro CO2 proviene de la descarbonización de la caliza y es prácticamente imposible, evidentemente imposible por electrificación. Descarbonizamos la parte fósil de combustibles, pero la parte mineral no. Entonces, una de las estrategias que tenemos que seguir y en las que la industria está apostando es la captura de ese CO2 remanente que queda tras aplicar el resto de las estrategias. Ahora, este CO2 lo capturamos y le podemos dar un valor. Ahí es donde nos podemos apoyar en el hidrógeno renovable, porque hasta que esa transición de hidrógeno para todo sea viable, sí que el hidrógeno puede utilizar el CO2 como vehículo para sintetizar esos combustibles alternativos, esos combustibles sintéticos, el metanol, el SAF, que permitan descarbonizar otros sectores. Entonces, la industria española, en este caso la cementera, también puede ayudar a esa descarbonización de otros sectores. Más allá de eso, nos tenemos que apoyar, además de las tecnologías de captura y uso, en lo que son tecnologías de almacenamiento, que sabemos que una vez que tengamos toda esa solución para combustibles y para energía más renovable, tenemos que llegar a poder almacenar ese CO2 que no tenemos otra forma de eliminar. O sea que nuestra hoja de ruta, nuestro net zero está en el 2050, pero realmente el esfuerzo que estamos haciendo es para poder llegar ahí en el 2030. Y los proyectos que Holcim está impulsando en España tienen ese objetivo, poder llegar a esa descarbonización neta de nuestras instalaciones en el 2030 también. Gracias, Marusa. Jesús, antes hablabas de herramientas y yo una pregunta que quería hacerte era que hablabas de herramientas que tenías, bueno, pues para registrar patentes, bueno, todas las empresas pueden acudir, pero para proteger la innovación en este país, ¿qué herramientas tiene tu oficina? Porque vemos que es importantísimo, ¿no? También innovar aquí, y antes decías que China lo tenía, pero que era más a nivel interno. Aquí en España, ¿qué herramientas tiene la Oficina Española de Patentes y Marcas? Pues efectivamente, Luis, como has dicho, a la hora de, digamos, proteger la innovación, la propiedad industrial,
juega un papel bastante importante. Se estima que en torno al 80% del valor de las empresas son activos intangibles, es decir, creaciones intelectuales. Ello hace que sea de vital importancia su protección. Hay distintas modalidades que dentro de la propiedad industrial que la Oficina Española de Patentes y Marcas ofrece. Están tanto las marcas y nombres comerciales de cara a la distinción de una empresa productora en el mercado, como, que es donde me quiero centrar, en las patentes y en los modelos de utilidad. Las patentes y modelos de utilidad otorgan un monopolio de explotación de una determinada invención. Ese monopolio es de 20 años en el caso de las patentes o de 10 años en el caso de modelos de utilidad. ¿Qué se pide a cambio? Aparte de las tasas, lo que se pide es que se describa esa invención para ser divulgada y eventualmente pueda ser estudiada y mejorada. En nuestro compromiso con lo que serían las pymes y los emprendedores tenemos descuentos de hasta el 50% en las tasas de tramitación. Eso sirve un poco también para ayudar a pequeñas empresas que aliviar un poco la presión, la carga de dinero que puede suponer presentar una patente. Luego también tenemos una serie de servicios que también ofrece la oficina. Tenemos como servicios gratuitos las alertas tecnológicas y los boletines de información tecnológica, que incluyen algunas de las patentes más relevantes, las últimas patentes que ha habido en un determinado sector. Concretamente, en cuanto a alertas tecnológicas, tenemos una sección entera dedicada a energía y sostenibilidad, de distintas tecnologías como pueda ser almacenamiento, hidrógeno, captura de CO2, etc. Y en lo relativo a boletines de información tecnológica, son trimestrales, se hacen también en colaboración con distintas plataformas tecnológicas y entre las cuales pues hay energías marinas, hay también biomasa y hay coche eléctrico. Esto es útil para la hora que si una pyme, un particular, desea investigar en qué sectores puede haber más futuro, ahí puede tener un poco una idea de qué es eso. Luego también, pongamos que hay un solicitante que no sabe si patentar algo. Tenemos también un servicio de consultoría que es el informe tecnológico de patentes, en el que lo que hacemos es, el solicitante nos da una descripción de lo que quiere patentar, como pueden ser baterías, un sistema de captura de CO2, lo que él considere relevante, y nosotros le ponemos por un lado el estado de la técnica más cercano a lo que sería la invención y le decimos qué características serían más interesantes a la hora de patentar. Y también tenemos otra serie de servicios como son estudios monográficos. Tenemos un estudio monográfico dedicado precisamente a tecnologías de mitigación del cambio climático y otra serie de servicios que son búsquedas retrospectivas y boletines personalizados, que mediante una cantidad bastante competitiva de dinero podemos hacer una búsqueda también de algo concreto que nos pida de cuáles son, digamos, o sea, no entramos como en el informe tecnológico de patentes a decir las características más relevantes, pero sí decimos cuál es el estado de la técnica más cercano en ese aspecto. Y eso sería un poco todo lo que ofrece nuestra oficina. Estamos ahí en el stand por si alguien tiene alguna duda acerca de patentes, acerca de marcas. Estaremos allí, estamos encantados. Muchas gracias, Jesús. No solamente los privados venden, también lo público. Vendemos. Oye, muchas gracias a todos los ponentes. Andamos un poco justo de tiempo. Creo que ha habido una visión muy rápida, pero muy general, de lo que es un PERTE, en este caso de energía renovable, de las nuevas tecnologías que hay y que están registrándose algunas para descarbonizar la industria, de las oportunidades y retos de la industria española de la disposición a descarbonizar a pesar de estas dificultades de captura, almacenamiento, de esa falta de infraestructuras que hablaremos en otro momento. Gracias a los 4 ponentes. Y nos quedan 10 segundos. Deciros que, bueno, pues que hemos acabado este debate y que tiene que pasar la nueva moderadora, que es Mercedes Ballesteros, directora del Departamento Técnico de Energía del CIEMAT, para presentar la próxima mesa. Gracias a los asistentes.